Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Elfrida de Wessex. Ella fue una princesa anglosajona que se acabaría convirtiendo en condesa consorte de Flandes, siendo un personaje un tanto desconocido, pero que es recordado por ser la hija menor del rey Alfredo el Grande. Esta biografía es realizada por petición de Itzel Pineda, Irene Azuaje, Martín y Mariana Jurado. Elfrida de Wessex nació en el año 877 en el reino de Wessex, actualmente en Inglaterra. Fue hija del rey Alfredo el Grande y de la esposa de este, Etelsuita Mucel. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Elfrida la penúltima de sus vástagos. Su padre, Alfredo, era rey de Wessex, uno de los reinos más grandes y poderosos de los 7 reinos que se encontraban en las Islas Británicas. Su progenitor pronto ganó una gran fama por su incansable lucha contra los vikingos que intentaban tomar sus dominios, además de que consiguió tomar otros reinos vecinos, uniéndolos en un solo reino. Por esta razón se autoproclamó como el primer rey de los anglosajones. Elfrida se crió junto a su hermano mayor Eduardo, el futuro rey Eduardo el Viejo, en la corte de su padre, y posiblemente tuvo la típica educación que recibían las mujeres de su época y posición, siendo formada para ser una buena consorte y conseguir un casamiento que fuese beneficioso para su familia. Cuando Elfrida era tan solo una niña, ella fue comprometida con Balduino de Flandes, hijo del conde Balduino I de Flandes y heredero de dicho condado, siendo ese casamiento ideado únicamente con fines políticos y para establecer una alianza contra la amenaza vikinga. Los prometidos compartían lazos de sangre, aunque no de manera directa, debido a que su prometido era hijo de la princesa Judith de Francia, quien había sido primero madrastra y posteriormente cuñada del rey Alfredo el Grande, convirtiéndose por ello en reina consorte de Wessex en 2 ocasiones distintas. Pero finalmente dicha princesa se casó en terceras nupcias con el conde Balduino I de Flandes. Aquel compromiso era muy importante para ambas familias, ya que sería el primer casamiento que se celebraría entre los gobernantes anglosajones y los condes de Flandes. Además, ambos prometidos tenían un buen linaje. Elfrida era descendiente de los reyes de Wessex, mientras que Balduino era nieto del rey Carlos II de Francia, más conocido como Carlos el Calvo. Se desconoce cuándo se celebró exactamente su boda, pero se cree que la ceremonia se pudo celebrar en la década de 880 o como mucho a primeros de la década de 890. Para el momento de su boda, su marido ya se había convertido en el nuevo conde de Flandes bajo el nombre de Balduino II, heredando dicho condado tras la muerte de su progenitor, y el matrimonio pronto se dedicó a la tarea de traer a sus hijos al mundo para asegurar la sucesión del condado. El primer hijo de la pareja fue Arnulfo, quien se acabaría convirtiendo en conde de Flandes bajo el nombre de Arnulfo I. Su segundo hijo sería Adolfo, quien sería conde de Boulogne. Posteriormente, el matrimonio tuvo 2 hijas, Ealhswith y Ermentruda. Algunos historiadores creen que los condes pudieron haber tenido una hija más de nombre desconocido, que sería la madre de un abad llamado Hildebrand,
quien aparece en las crónicas de la época como sobrino del conde Arnulfo I de Flandes. El matrimonio tuvo un total de 4 o 5 hijos en común. En el año 899 falleció su padre, el rey Alfredo el Grande, así que Elfrida recibió de su fallecido padre una parte de su fortuna que sería dividida entre los hermanos, además de algunas poblaciones en distintos puntos de la actual Inglaterra, las cuales fueron donadas posteriormente por la condesa y sus hijos a la abadía de San Pedro de Gante, uno de los lugares preferidos de la condesa para sus retiros espirituales. En el año 918 falleció su marido, Balduino II, convirtiéndose así su hijo Arnulfo en el nuevo conde de Flandes, como Arnulfo I. La muerte de su marido provocó un enfrentamiento entre la condesa viuda y los vasallos de su fallecido esposo, quienes quisieron enterrar al difunto conde en la abadía de San Bertín, en la ciudad de Saint-Omer, actualmente en Francia, lugar donde sería enterrado junto a su padre, el conde Balduino I. Pero en dicha abadía estaban prohibidos los enterramientos femeninos, así que la condesa no podría ser enterrada junto a su marido cuando ella también falleciese, algo que realmente deseaba, demostrando así que su matrimonio había sido una unión bien avenida. Finalmente, Elfrida acabaría falleciendo 10 años después que su marido, muriendo el 7 de julio del año 929, cuando tenía unos 52 años de edad, y sería enterrada en la abadía de San Pedro de Gante. Su hijo Arnulfo se quedó con muy mal sabor de boca al ver que sus padres no podrían descansar juntos, como tanto había deseado su madre. Por ello, ordenó trasladar los restos mortales de su padre desde la abadía de San Bertín hasta la abadía de San Pedro de Gante, siendo así enterrados juntos ambos cónyuges. Elfrida es un personaje un tanto desconocido, debido a que apenas se conservan documentos donde se hablen de ella, apareciendo tan solo en unas pocas crónicas de la época. Aún así, fue una mujer dichosa. Ella logró tener una buena educación para ser mujer, ya que su padre fue un hombre que se mostraría muy interesado por la educación de su reino, siendo formada para ser una excelente consorte. También logró establecer un matrimonio feliz y bien avenido, pese a ser un casamiento solo con fines políticos, llegando a tener una vida tranquila junto a su esposo e hijos, además de que logró asegurar la sucesión de su marido al alumbrar 2 hijos varones sanos y que sobrevivieron a la infancia, algo que era muy importante en aquellos tiempos. Elfrida murió con la pena de no poder ser enterrada junto a su marido, pero su hijo, Arnulfo, quiso cumplir con los deseos de su fallecida madre, ordenando trasladar los restos mortales de su padre del lugar, para que así ambos cónyuges pudiesen estar juntos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Elfrida de Wessex. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros matrimonios del pasado que realmente desearon ser enterrados juntos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!